Hola, bienvenidos a nuestro audio número 5 dedicado a John Locke. Este audio estará concentrado en una mínima exposición que haré de la lectura del libro de Álvaro Aragón Rivera, llamada el libro Ciudadanía, la lucha por la inclusión y los derechos. Este libro ustedes tienen el PDF alojado en su aula virtual y como ahí se encuentra especificado de este libro para el caso en concreto de nuestra lectura interpretativa sobre John Locke, ustedes tienen el encargo de leer de la página 61 a la página 80. Evidentemente esta lectura, estas 19 cuartillas que ustedes leerán con atención, minuciosamente, con mucha concentración. Ahora este audio no tiene como objetivo que yo reemplace o sustituya esa lectura que seguramente será muy rica y muy cuidadosa de parte de ustedes. Así que lo que voy a hacer es enunciar algunas cuestiones que están en el texto, tocarlas más esquemática que profundamente para que ustedes le presten atención a estas cuestiones durante su lectura e idealmente su relectura. Este es un texto muy rico, muy valioso, muy logrado, que si ustedes se animan a leerlo y releerlo, ya verán cómo es un texto perfecto para hacer una síntesis de lo poquito que hemos leído de John Locke. El texto de Álvaro, estas 19 cuartillas, tiene básicamente 4 momentos. Un primer momento es una introducción general, algunos comentarios panorámicos, algunos comentarios de inducción amplia a lo que es John Locke. Y después, en ese mismo momento, el doctor Álvaro Aragón, especifica que lo que viene a continuación será una exposición dividida en 3 partes, que son las 3 partes, digámosles, metodológicas y también teóricas que sigue el argumento de Locke, como también estas partes las sigue el argumento de Hobbes, y como también, por cierto, la seguirá el argumento de Rousseau. Me refiero, ustedes ya lo sabrán, a esa parte que llamamos estado de naturaleza, después a el segundo momento llamado el pacto político y a un tercer momento que llamaremos el estado civil o el estado político fruto del contrato. Ese contrato que es el segundo momento, que se hace necesario porque en un primer momento el estado de naturaleza no alcanza a garantizarnos el tipo de convivencia pacífica que el género humano estaría buscando. Entonces, 4 momentos que quiero resaltar en la lectura de Aragón. Acabo de mencionar 3. Recuerden que el primero, el anterior, el introductorio, era como esta presentación inicialmente panorámica. Hay algunas cositas, insisto, el método es entresacar y resaltar algunas cosas. Entiendan que lo que yo entresaco y resalto no es lo único que deben leer. No son partes que puedan sustituir o compensar la falta de lectura de todas las cuartillas. No puedo ir acá cuartilla por cuartilla. Así que es importante que para entender lo que estoy diciendo ustedes siempre lean antes y después. Vamos a ver, dice por ejemplo aquí una primera idea introductoria que creo que es muy importante para saber de lo que estamos trabajando. Dice el profesor, el doctor Aragón: en Locke encontramos una inversión radical de las relaciones políticas entre el ciudadano y el Estado. Y tenemos la formulación y fundamentación del Estado de Derecho y de los derechos individuales como base del Estado. Esta idea que el doctor atinadamente llama una inversión radical significa lo siguiente: las relaciones políticas tradicionales entre el individuo y el Estado, entre el individuo y el orden colectivo, el orden político, el orden social, tradicionalmente, y cuando decimos tradicionalmente estamos hablando de la Edad Antigua y de la Edad Media, e incluso todavía alguna parte del argumento de Hobbes,
tradicionalmente se le daba prioridad al orden colectivo, al orden comunitario, que le podíamos llamar eso, comunidad, polis, incluso república, incluso feudo, y esa prioridad del orden colectivo hacía que el ciudadano, para ser ciudadano, se viera sometido a las relaciones comunitarias. El todo es más importante que las partes. Si decimos el todo es más importante que las partes, estamos diciendo el ciudadano, el individuo, debe someterse y debe quedar supeditado a lo que sean las tradiciones, las costumbres, las inercias, la moral, la religión comunitaria. Va a haber una inversión radical de eso. Locke va a proponer inversamente y radicalmente que ahora la prioridad corresponda al individuo, que la parte sea antes y más importante que el todo, que el individuo sea el origen del cual se va a derivar el Estado. El Estado no estaría antes que el individuo, sino primero el individuo y la sociedad que el individuo conforma. Así que ahí ese es el sentido de lo que en algún momento Norberto Bobbio llamaba la revolución copernicana de la modernidad. En tiempos de modernidad, el individuo va a tener una prelación. Prelación quiere decir una prioridad, una jerarquía superior y por encima que la del orden colectivo. Y además de eso, ese orden colectivo que no puede desaparecer porque lo necesitamos para regular las relaciones entre los individuos, ese orden colectivo, concretamente el Estado, aquí viene otra gran inversión de Locke, ese Estado debe ser un Estado sujeto al derecho. No puede ser el Estado entendido como el poder soberano absoluto de Hobbes. Esto ya lo vimos, recordarán. Hobbes decía, las leyes son leyes positivas, las leyes que crea el soberano son leyes absolutas. Acá va a ser al revés, acá va a ser el Estado se debe de sujetar a leyes que el propio Estado no puede darse de manera absoluta y manera soberana, sino que serán leyes que pasarán, ahorita lo vamos a ver, uno, por el filtro de los derechos naturales, las leyes naturales, y número dos, por el filtro de una legislación parlamentaria que el soberano no puede darse a sí mismo y que tiene que acatar. Entonces estamos hablando de los pininos de lo que se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir el Estado se sujeta al imperio de la ley. Quien ejerce el Estado, quien encarna a la soberanía estatal, el monarca en el tiempo de Locke, hoy diríamos los poderes ejecutivos, no pueden ejercer su poder por afuera del marco de la ley. Si tienen que ejercer el poder por dentro del marco de la ley, estamos hablando de un poder sujeto al derecho. Eso se va a llamar Estado de Derecho. Ahora, a partir de ahí, de esa primera presentación, claro, hay más cosas. Yo me limito a esto que el doctor Aragón llama muy atinadamente una inversión radical del pensamiento de Locke. El pensamiento de Locke significa una inversión radical frente a lo que había antes. Vienen estos otros tres momentos en los cuales me voy a detener menos. Es el momento de la ley de naturaleza, del estado de naturaleza, el momento del pacto de asociación y el pacto de contrato y el momento del Estado. Voy a entresacar igualmente de estos tres momentos en el texto algunas ideas mínimas. Por ejemplo, está claro, y no voy a ahondar en eso porque para eso quiero que lean el texto, que la descripción del estado de naturaleza en Hobbes y en Locke es muy diferente. Locke tiene una mirada sobre el estado de naturaleza muy diferente de la que tenía Hobbes y por lo tanto, a partir de ahí, la idea misma, lo que va a estar en juego en el pacto, qué tanto los individuos tendrían que entregar en el pacto, resignar en el pacto, abandonar, entregar en el pacto, va a ser muy diferente.
Pero esa diferencia parte originalmente de la forma muy distinta en la que Locke entiende y describe lo que es el estado de naturaleza. Ese es un punto que les pido que revisen con detalle, con calma. Arranca en la página 65 y en las páginas subsiguientes ustedes pueden encontrar muy bien explicado por el doctor Aragón por qué el estado de naturaleza en Locke es muy diferente al estado de naturaleza en Hobbes. Eso seguramente va a ser una pregunta de examen. Les estoy diciendo en qué páginas pueden encontrar la respuesta. Dice, el gran cambio que propone Locke con respecto a Hobbes es que el estado de naturaleza es un estado donde hay leyes y todos tienen el poder de sancionarlas, y es precisamente de este derecho de todos de donde se derivan los problemas e inconvenientes del mismo. Así, la gran inversión de Locke es que en el estado de naturaleza todos son libres e iguales, en tanto todos poseen el derecho a juzgar y a castigar a quien viole la ley natural. Más aún, la obligatoriedad de la ley se traduce en derechos atribuidos al individuo antes de la constitución de cualquier orden civil. Entre las grandes diferencias que hay entre Locke y Hobbes, hay varias, no voy a mencionarlas acá todas, para eso les pido que lean el texto. Sí acabo de enunciar dos muy importantes. Uno, el estado de naturaleza para Locke no es un estado de guerra, sino que es un estado donde todos somos libres e iguales, pero, y por lo tanto, en ese estado de naturaleza, a decir de Locke, se encuentran ya derechos del individuo, derechos naturales, derechos que el individuo ya tiene y que existen antes de la creación de cualquier orden civil. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir una cosa muy importante, que si tenemos derechos antes del momento del pacto, antes del momento del contrato civil, para John Locke, esos derechos deben de ser ratificados por el contrato. El contrato, el pacto que se va a crear, a fundar para dar origen al Estado civil, no puede desconocer los llamados derechos naturales, los llamados derechos prepolíticos, sino que ese momento político lo que haría sería institucionalizar, oficializar los derechos prepolíticos. No puede desconocerlos. Esa es una gran diferencia con Hobbes. Recuerden ustedes que para Hobbes los derechos naturales lo único que significaban era la predisposición de las personas para conservar su vida y en ese sentido para aprobar la creación de un poder político con la licencia de establecer los derechos que ese poder político considerara adecuados, los llamados derechos positivos. John Locke piensa distinto y establece que en el estado de naturaleza, que no es igual al estado de guerra y de caos que había plantado Hobbes, sino que es un estado de igualdad y de libertad donde ya existen derechos, esos derechos prepolíticos o naturales, preestatales, previos a la creación del Estado. Una vez que llegamos a la segunda etapa, que es la etapa del pacto, del contrato, esos derechos tienen que ser reconocidos. Esto es muy importante porque lo que Locke está diciendo es, muy bien, vamos a crear un Estado, pero el Estado tiene que tener este límite. El límite de que los derechos prepolíticos, derechos naturales, derechos preestatales del individuo, ningún Estado puede desconocerlos. Ningún Estado podría decir, borrón y cuenta nueva, vamos a desconocer esos derechos de los individuos y vamos a crear otros derechos. Para Locke, precisamente la idea de crear un Estado es para mantener los derechos naturales. El Estado sería el instrumento, el medio, la herramienta
para mantener derechos naturales que ya existen antes de que creemos el Estado. La pregunta es, claro, ¿y entonces para qué vamos a crear un Estado si ya tenemos derechos? La respuesta es simple, el propio Locke la explica muy bien en los capítulos que ustedes leyeron. Es que hay un problema en el estado de naturaleza. Como todos somos libres y todos somos iguales y todos nos guiamos por ciertos derechos y todos nos consideramos jueces para preservar nuestra igualdad, nuestra libertad, el problema, y el propio Locke lo reconoce así, es la falta de imparcialidad. Al no tener lo que se llama un tercero excluido, un tercero que dirima los conflictos entre dos particulares, un tercero imparcial, un tercero objetivo, es la figura de un juez. Al no tener eso, es imposible, porque va contra la naturaleza humana, que las personas podamos ser jueces y parte. ¿Sí? Que nosotros nos podamos autolegislar, autodecretar una justicia sin no vernos involucrados. Nadie puede ser juez y parte. Para decirlo más fácil, ninguna madre puede juzgar a sus hijos de manera imparcial, justa, objetiva. Desde el momento en que nace un hijo, por eso digo que es naturaleza humana, perdón si esto es un exceso, la madre y el padre también, y ahí ya empiezan a ser absolutamente parciales, faltan a la verdad, no son objetivos, no son buenos jueces porque son partes involucradas. Desde el momento en que nacen, papá y mamá dicen una gran mentira. ¡Qué bonito es! ¡Ah, qué criatura tan hermosa! Es un bicho que acaba de nacer, baboso, feo, peludo. Pero es inevitable que los padres, pues al ser unas partes tremendamente involucradas, responsables de la criatura, pues tiendan a ser eso, parciales, sesgados, injustos. ¡Qué bonito es! Atribuyéndole claramente una belleza pues, que una criatura no puede tener al recién ser expulsada a la vida. Entonces el propio Locke dice, por eso es que necesitamos crear un Estado, porque en algún momento vamos a necesitar de imparcialidad para destrabar los conflictos entre los particulares. Pero ojo, eso no le permite al Estado desconocer los derechos naturales. El Estado nace para hacer valer los derechos prepolíticos. El Estado nacería con ese corset, con ese límite, por mucha mayoría popular que cierta noción tenga, por mucha popularidad que alguna idea posea, si esa idea va contra los derechos naturales, no se podría llevar a cabo, porque el Estado no nació para destruir los derechos naturales, sino para protegerlos en la teoría de Locke. Es una teoría muy diferente a la de Hobbes. Hobbes no estaría de acuerdo con esto que acabo de decir, y vamos a ver más adelante cómo Rousseau tampoco estaría de acuerdo con esta idea. De esto se trata este curso, de contraponer estos argumentos y armar un debate. Lo distintivo de Locke, vuelvo al texto del doctor Aragón, sería señalar que en el estado de naturaleza el hombre posee derechos naturales, mismos que debe asegurar el estado civil. Está claro, ¿no? Es lo que acabo de leer. Para rematar esto, el estado civil debe cumplir la función de preservar lo que en el estado de naturaleza está en riesgo. En otras palabras, en la constitución de la sociedad política o Estado, sociedad política es sinónimo de Estado para los contractualistas, en la constitución de la sociedad política, los individuos nacen con derechos y el poder político con obligaciones. Para la mirada de Locke, los derechos que el individuo tiene deben de ser respetados con la constitución del Estado. El Estado nacería con las obligaciones de respetar los derechos de los individuos. Estamos hablando claramente, a diferencia de Hobbes, de un Estado limitado, de un Estado amarrado, de un Estado contenido. Algunos autores han dicho un Estado privatizado, porque el Estado, en la teoría lockeana, habría nacido
para respetar los derechos privados de los individuos, para respetar y hacer respetar los derechos privados de los individuos. Ustedes me dirán, ¿para qué o contra qué? Pues para que precisamente en las relaciones sociales que hay entre los individuos, esos derechos privados que tenemos, los derechos civiles, por ejemplo, libertad de expresión, de culto, de manifestación, de movilización, derechos también políticos en su momento, como pues, será más adelante la participación, o los derechos económicos en el caso del finales del siglo XVII de John Locke. Ese derecho económico apenas significa, y no es menor por cierto, el derecho a la propiedad. Que esos derechos que entre los individuos deberíamos tener, en clave lockeana, el Estado se encargue de que no se eliminen, de que no se borren, de que no se difuminen. Establecer que los fundamentos de la sociedad política son los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad pone a Locke como el fundador de una nueva manera de pensar las relaciones entre el ciudadano y el Estado. Aquí está muy claro lo que está diciendo el doctor Aragón en la página 73. Establecer, esa es la propuesta de John Locke, es la originalidad de John Locke. Él considera que hay que establecer que los fundamentos de la sociedad política, es decir, que los fundamentos del Estado, que la base del Estado, que la propia legitimidad del Estado moderno, debería ser el respeto a los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Al establecer esto, al sugerir esto, al teorizar esto, John Locke es el fundador de una nueva manera de pensar las relaciones entre el ciudadano y el Estado. ¿Por qué? Porque apenitas nada atrás Hobbes desconocía los límites. Hobbes decía, la propiedad no es de los individuos. El Estado tiene derecho a exigir la vida de sus súbditos. La libertad, decía Hobbes, solo es la libertad que define el poder soberano. Fíjense cómo hace 30, 40 años que está atrás Hobbes. Hobbes plantea todo lo contrario. La prioridad es la del Estado. Y John Locke, como es parte del bando político contrario, recuerden ustedes que Hobbes en la disputa monarquía-parlamento estaba a favor de la monarquía. John Locke es parte del ejército parlamentario, por decirlo así. Va a ver estas cuestiones desde el otro lado. Desde la idea de que en esta disputa entre el Estado y el individuo, la prioridad la debe de tener el individuo, no el Estado. En este caso, no perdamos de vista, no dejemos de contextualizarlo. El Estado para John Locke es el monarca absoluto que él cree que debe de ser controlado por el Parlamento y que el Parlamento debe establecer los lineamientos legislativos para crear las bases del Estado de Derecho. Volvemos al punto con el que iniciamos. Un Estado donde el poder soberano del monarca se encuentre regulado, controlado y limitado por el derecho, que el poder se ejerza dentro de las leyes. Voy a cerrar leyendo los últimos párrafos que me interesan, las últimas líneas. La tradición que viene desde Aristóteles supuso que la actividad a la que debían dedicarse los hombres libres era la política, y de hecho las otras esferas privadas, como la economía, estaban al servicio o en plena subordinación de ella. Con Locke, el poder político es el poder político el que se constituye para garantizar los derechos individuales. Aquí está otra vez la inversión. El poder político está al servicio, se crea, se constituye, se funda como el instrumento para garantizar los derechos del individuo. La vida, la libertad, la propiedad, todo lo que tenga que ver con los intereses de los privados. Él establece, John Locke, un cambio en las esferas. Por primera vez en la historia del pensamiento político, lo que tiene prioridad es el individuo y no la comunidad política. Son los derechos de los hombres y no los deberes. Es lo privado y no lo público. Luego de esto, que se explica muy claramente, les voy a rogar que en la lectura que harán pongan mucha atención, por favor, en el momento, en la consecuencia del tipo de Estado que tendremos. No voy a ahondar más en ello, pero ese tipo de Estado, ¿qué tipo de Estado se va a desprender
de estas premisas, de esta inversión radical que acá se ha tratado de enunciar, es muy importante. Y esa pregunta en concreto, que seguramente se las voy a hacer en el examen, ¿cuál es el tipo de Estado que se desprende de este razonamiento? ¿Qué características tiene el Estado liberal? ¿Cuáles son los alcances y los límites del Estado liberal? Todas esas es la misma pregunta, la estoy fraseando de distintas maneras, pero es la misma pregunta. Para responder esa pregunta, ¿en qué consiste el Estado para John Locke? Sigue siendo la misma pregunta. Entre la página 78, el final de la 78, la última quinta parte de la página 78 y la mitad de la 80, es decir, una página y media, 79, mitad de la 80, última quinta parte de la 78, de la 78 al 80, ustedes encontrarán la respuesta a esta pregunta que les haré en el examen. ¿Cómo caracterizarían el Estado según la teoría de John Locke? Hasta aquí.